Bueno, mira, como veníamos diciendo, a mí me parece que el ejercer el poder para la toma de decisiones por el bienestar del país, de la comunidad, de las personas, de las finanzas, para que sea un país próspero, definitivamente me parece que deben ir centradas a través de la palabra de Dios, de la guianza de la palabra de Dios. Pues tomo todos esos principios y digo, la Biblia tiene principios milenarios y principios que nos podrían ayudar en muchas cosas, pero lo que tenemos es que los líderes no nos dan la certeza. Cuando tenemos un presidente como Duque, que está jugando con los falsos positivos y tiene un apoyo de la bandada cristiana y es el miedo de las personas, el apoyo de los cristianos es demasiado grande, son 4 millones de personas al país, en el país que son cristianos, es una capacidad de maquinaria política muy grande. Pero bueno, pero entonces está bien lo que tú dices, tienes toda la razón, pero entonces vamos a lo que yo te estoy comentando. De hecho, haciendo una investigación como exhaustiva del tema, me doy cuenta como grandes empresarios que digamos no tienen que ver nada con la religión cristiana, con el cristianismo en sí, dueños de grandes multinacionales, han levantado sus empresas y sus imperios a través de los consejos y de la guianza de la palabra de Dios. ¿Sí ves? Entonces a eso me refiero. Tú sabes que la palabra de Dios viene llena de valores y de principios que nos pueden obtener vidas estables y vidas económicamente fructíferas. Poniéndome en relación con lo que dices, pues yo creo que el caso sí me gusta la idea de que haya esos principios. Por ejemplo, yo optaría porque en el Senado se ponga Proverbios 13, que dice que el perezoso sueña mucho, pero alcanza poco porque no trabaja, más el que trabaja prosperará. Y eso es algo que le serviría demasiado a nuestros senadores que pues son una manada de gente que no le gusta hacer nada. Y entonces ese es el principio, pero yo lo que siempre va a hacer hincapié a todas las personas es hasta qué punto las normas de Dios sobreponen los principios o el interés de cada ser. Ok, pero si tú mismo afirmaste el concepto, por lo menos ahorita lo dices en cuanto a los senadores que digamos ya cría fama y échate a la cama como esta gente es perezosa y devengan sueldos millonarios. Entonces, si eso es solo para los congresistas, imagínate tomar muchísimas porciones de la Biblia para cada área, en lo laboral, en lo familiar, en lo social, en los proyectos, sería de gran éxito para nuestra nación que esté basado sobre la palabra, la gobernabilidad. Pero eso está muy bien, pero hacemos todas las enseñanzas absolutamente que sea un trabajo exhaustivo del estudio de la Biblia, porque vivimos en un tiempo sin arandelas de hombres, por decirlo donde así. Los pastores cogen la palabra como ellos quieren, y ese es el problema, como decía Nietzsche. El problema de la religión y el odio tan grande que ha creado la religión es que el hombre ha hecho a Dios a su imagen y semejanza. Bueno, para comenzar, entonces vamos a analizar la categoría de adjunción. Se aprecia adjunción debido a que se añaden uno o más elementos en la proposición. Esto, por lo general, ocasiona efectos redundantes en lo que quiere expresar el hablante y puede afectar la claridad del mensaje. Claro que también, en términos estilísticos, puede afectar la estética de lo que se dice repetir mucho una palabra. Dentro de ese primer párrafo que habla el primer sujeto, encontramos las expresiones de las, de la palabra y de Dios. Dentro del segundo párrafo encontramos la redundancia de principio que está mencionada 3 veces nada más iniciando lo que se dice. Tomo todos esos principios y digo, la Biblia tiene principios milenarios y principios que nos podrían ayudar en muchas cosas. También podemos encontrar nos, cristianos del país y grande. Ese nos tiene la misma característica del término principios, que está de forma redundante dentro del acto de habla. Dentro del tercer párrafo encontramos que se usan muchas redundancias. De hecho, todas las palabras que encontramos como adjunción eran simple y llanamente redundancias como tal. Aquí encontramos el pero, entonces, que se mencionan dentro de todo ese acto de habla, pero también ahí encontramos la palabra de Dios y vidas. Dentro del párrafo 4, el único ejemplo que encontramos es el uso repetido de la expresión pero, que en este caso, bueno, simplemente expresa una redundancia. En el párrafo 5 encontramos que
uno de los hablantes dice lo siguiente. Para cada área, en lo laboral, en lo familiar, en lo social, en los proyectos. El hecho de que él repita tanto en lo familiar, en lo personal, en lo laboral, en fin, puede representarse como una especie de redundancia. En ese caso, quizás el hablante pudo haber solo dejado el en lo al principio y poner en lo familiar, laboral, etc. Por último, en el párrafo 6, que es del cierre del segundo hablante, del segundo sujeto, se menciona de forma repetida la expresión pero y la expresión Dios dentro del discurso del hablante. Bueno, en segunda instancia tenemos la categoría de sustitución, que consiste en quitar un término, que sería un proceso de supresión, para reemplazarlo por otro, en este caso un proceso de adjunción. Ahora, mediante estos procesos de sustitución se pueden llegar a conseguir efectos de permutación simbólica. Entonces, en el primer párrafo, cuando el primer hablante dice: A mí me parece que el ejercer el poder para la toma de decisiones por... ese que el ejercer el poder podría cambiarse por el ejercer del poder. En este caso es donde se vería la categoría de sustitución. En la segunda, cuando el segundo hablante, valga la redundancia, menciona Y tiene un apoyo de la bandada cristiana y es el miedo de las personas. El apoyo. ese miedo de las personas, como tal, el miedo no es de las personas, sino el miedo está en las personas. Entonces ese de podría cambiarse para términos de mejorar el sentido de lo que se dice por un en. También cuando dice demasiado, ese demasiado puede incurrir en cierta ambigüedad. Entonces quizás podría emplearse un término que dé una mejor cuenta en cuanto a magnitud de lo que se quiere decir, algo más específico y puntual. Esto se repite más abajo cuando el hablante expresa grande, digamos, podría delimitarse un poco mejor y pues ayudar a la idea. Ahora, cuando el hablante dice ese es, podría cambiarse por un tiene. Todo esto con el fin de darle más claridad a la intención y a la idea que se expresa. Y por último, dentro de este párrafo, cuando el hablante menciona la maquinaria política, es un tema que está bien dado dentro del contexto que podríamos estar dando, porque pues estamos hablando en últimas de religión y política. Bueno, la conversación gira en torno a eso. Entonces es un término que podría ser válido. Sin embargo, dependiendo de el nivel educativo de la persona con la que se está hablando, este término puede llegar a ser un poco confuso. Entonces, digamos que ya entrando a evaluar ese contexto, podría cambiarse en algunos casos, e insisto, dependiendo de la persona con la que se está hablando, por poder político o algún término que sea más claro. Bueno, continuando con el párrafo 3, ahí encontramos que el hablante dice levantado. Esa parte de levantado podría cambiarse por creado o desarrollado, porque le da mucha más claridad a la idea que trata de expresar el hablante. Porque levantarse podría tomarse en ciertos contextos como algo literal, además que levantarse tiene otras connotaciones, quizás sería mejor cambiarlas por estas palabras. En el párrafo 4, cuando el hablante menciona Porque el caso sí me gusta la idea de que haya esos principios. la expresión haya esos, podría cambiarse y ser mucho más efectiva si se reemplaza por algo más como existan esos o algo similar. Cuando el hablante menciona ponga, sería mucho más efectiva, la expresión instaurar, establecer, más que el hecho en sí de poner algo. Sería más efectivo el mensaje si se cambiara esta expresión. Luego, cerrando ese párrafo, cuando el hablante dice Y eso es algo que le serviría demasiado a nuestros senadores que pues son Ok. una manada de gente que no Ok. le gusta hacer nada. podría sonar mejor si se cambia por ya que son personas a las que. Sin embargo, aquí es entendible que sea más del argot, de la forma de comunicarse, de los modismos de cada persona, la forma de decirlo. Entonces en ese caso es perfectamente comprensible. En el párrafo 5, el hablante usa dos expresiones muy particulares y son ahorita y muchísimas. Estas expresiones, si bien no están mal empleadas, como veíamos en el ejemplo anterior, no son completamente fieles a una idea exacta, puntual más bien. Entonces ese ahorita podría cambiarse por ahora o por algún otro término que exprese la idea. Y también muchísimas estaría mucho mejor si se cambia por muchas. Más adelante el hablante menciona Sería de gran éxito para nuestra nación que esté basado sobre la palabra la gobernabilidad. esta oración en particular tiene un problema, y es que puede ser un poco difícil de entender. Para solucionar el problema sería mucho más eficaz decir algo como en el que la gobernabilidad se base en la palabra. En el párrafo 6 el hablante menciona la expresión eso. Sin embargo, es posible que sonara mucho mejor si se cambiara por la expresión este, porque se refiere a algo que está por allá, ¿sí? No a eso puntual. Ahora bien, cuando el hablante menciona Y ese es el problema, como decía Nietzsche,
El problema de la religión y el odio tan grande que ha creado la religión es que el hombre... Puede que sonara mejor si se dijera el problema es que el odio. Luego cuando el hablante dice an, por cuestiones de morfología, de plural y singular, es mucho mejor que se emplee la expresión a en vez de an. Por último, se menciona el mismo interés de sus intereses turbios. Primero aquí hay una redundancia, el mismo interés de sus intereses turbios, que quizás sonaría mucho mejor cambiándolo por la representación de sus intereses turbios o alguna expresión que nos dé mejor cuenta de lo que se trata de decir. Ahora tenemos a analizar la supresión, que consiste simplemente en quitar una expresión, una palabra, un enunciado, con tal de darle mayor claridad a lo que se dice. En este caso, figuras retóricas como la suspensión o la reducción pueden contribuir a despejar el mensaje, como les decía, que sea más claro. En el párrafo 1 hay un enunciado que establece, bueno, mira, a mí me parece que, para términos prácticos del mensaje, esa parte se puede suprimir por completo y arrancar con la idea que quiere expresar el hablante, su opinión en este caso. En el párrafo 2 el hablante menciona 2 veces el término principios. En este caso, como es una redundancia y está ya el proceso de adjunción, podemos eliminar ese principio. En este caso, esta palabra tiene varias categorías, está dentro de varias categorías. Eso lo iremos viendo con algunas otras palabras que también consideramos que están presentes en varias categorías. Por otra parte, cuando el hablante menciona los falsos positivos, este enunciado, si bien trata de reforzar una idea, no tiene mucha relación con lo que se está hablando. Si bien este enunciado tiene la intención de reforzar la idea, no tiene mucha relación con lo que se está hablando. Quiero decir, no tiene mucho que ver, en este caso particular, los falsos positivos con que la religión deba tener incidencia sobre los gobiernos. No está tan al lugar dentro de la conversación. En el párrafo 3, el primer sujeto comienza diciendo muy grande. Pero bueno, pero entonces está bien lo que tú dices, tienes toda la razón, pero entonces vamos a... En este caso pasa lo mismo que con el primer párrafo. Toda esa idea puede suprimirse, todo ese enunciado pequeño que no dice realmente nada puede eliminarse y entrar a expresar la idea como tal. También cuando el hablante dice pero entonces, ese entonces puede no ir, se podría bien dejarse solo el pero, y este también cumple los papeles de supresión y adjunción. Más adelante el sujeto dice vamos a lo que yo te estoy comentando. Ese yo se obvia porque al decir vamos a lo que te estoy comentando se asume que soy yo el que lo está diciendo, entonces no es necesario en el acto de habla y podría bien suprimirse. Luego cuando el hablante dice que ha hecho una investigación como exhaustiva del tema, ese como no solamente reduce la fuerza de la veracidad, independientemente de si es cierto o no, sino que también no aporta ningún sentido adicional ni nada a lo que se está diciendo, entonces podría bien eliminarse. Más adelante, el hablante dice no tiene nada que ver con la religión cristiana, con el cristianismo en sí. En este caso hay una redundancia bien particular, porque si estamos hablando de la religión cristiana, por ende hablamos de el cristianismo. En este caso podría dejarse solo una de las dos expresiones y la otra se podría eliminar y la idea en general seguiría teniendo el mismo sentido. Al final de este párrafo pasa algo similar que se ve durante todo el párrafo, y es como esa redundancia tácita, por decirlo de alguna forma, en donde el hablante dice grandes multinacionales. Implica que tiene que ser una empresa grande. Otra cosa dentro de ese párrafo es que se menciona 2 veces la expresión vidas, cuando se dice vidas estables y vidas económicamente fructíferas. En ese caso, uno de los 2 vidas, el segundo, pues para darle sentido a la idea, se puede suprimir. Vidas estables y económicamente fructíferas. La intención es la misma, la expresión es más sencilla de digerir. Aquí encontramos varias expresiones que son lo mismo, que expresan como la misma razón o razones muy similares por las que deberían suprimirse. Por ejemplo, cuando el hablante dice pues, luego repite pues yo creo que, luego dice sí me gusta, luego dice yo optaría. En el párrafo 4 encontramos varias expresiones que tienen similitudes en la razón de por qué entran en la categoría de supresión. Aquí el hablante dice pues obviamente, arranca diciendo eso. Ese pues es absolutamente innecesario y podría bien arrancarse con obviamente, coma, y continuar con la idea. Un poco más adelante el hablante dice pues yo creo que. Ese yo creo que y ese pues en este caso puede eliminarse el pues de nuevo, el yo creo que o ambos. Justo después de eso el sujeto dice el caso sí me gusta, lo mismo que mencionaba hace un momento
cuando uno dice el caso me gusta, ese sí sobra, porque pues se asume que sí me gusta. Un poco más adelante el sujeto dice yo optaría porque, y es lo mismo. Ese yo se obvia por completo porque optaría para lo que está diciendo. En la idea general se entiende que el hablante estaba hablando de sí mismo. Un poco avanzando un poco más en esa sección, cuando el sujeto dice, ese que dice que, bueno, hay un queísmo, un exceso del uso de la expresión, entonces ahí se podría bien eliminar el segundo que, ese que dice, y entrar a lo que dice en puntual. Tendría mucho más sentido que dije, no dije nada. Esa expresión que dice que, bueno, primero aquí se incurre en un vicio del lenguaje y es usar demasiado el que. Y segundo, ese segundo que, valgan las redundancias, no le afecta nada, no le ayuda, no añade nada en el sentido de lo que se está expresando. Entonces el segundo que podría bien eliminarse y continuar con lo que se dice puntualmente. Por último, entre esas 4 categorías pragmáticas encontramos la omisión. Por último, dentro de estas categorías encontramos la omisión. Esta es una figura retórica en la que se omiten algunos elementos que son o que pueden llegar a ser necesarios en la oración. En el párrafo 1 no encontramos mayor cosa, realmente no hay un momento donde se omita algo relevante que pueda llegar a afectar o que podría llegar, si se añade, a enriquecer la idea. Ya en el párrafo 2 encontramos que el hablante menciona certeza, sin embargo no explica certeza puntualmente de qué. Ahí está omitiendo esa parte y podría enriquecer lo que el hablante está tratando de expresar. Luego cuando el hablante menciona tiene un apoyo de, ahí haría falta un pronombre relativo que sería el que y nos ayudaría a darle mayor sentido al enunciado. Y sería que tienen un apoyo de. Por último, dentro del párrafo 2, el hablante dice cristiana y hay un espacio no muy claro seguido de ese miedo. Ahí quizás un verbo ayudaría a expresar mucho mejor. Por ejemplo, crea, establece, etcétera. Y sería más como cristiana y crea ese miedo en las personas o de las personas, en fin. En el párrafo 5, el hablante dice digamos y usa un proverbio que es cría fama y échate a la cama. Pero aquí también haría falta el pronombre relativo que sería digamos que. Por último, en el párrafo 6, el hablante dice pero hacemos todas las enseñanzas absolutamente, que sea un trabajo exhaustivo del estudio de la Biblia. Aquí quizás, y esto también depende mucho de la perspectiva del contexto con el que se escucha la conversación, puede faltar el complemento preposicional que cambiaría el sentido de la oración un poco y lo dejaría absolutamente a que sea. Como otros aspectos encontramos, por ejemplo, varios vicios del lenguaje como muletillas, como queísmo, cosas por el estilo. También encontramos que, y esto puede ser por la ubicación, es probable que así hable mucho el habitante bogotano, usando mucho el que. Eso es muy importante de nuestra región. Por otra parte, los hablantes trataban siempre de reforzar su punto de vista, ¿no? Entonces decían yo creo, o lo que yo creo, o yo te entiendo a ti, pero entonces vamos a lo que yo estoy hablando, o a mí sí me gusta eso. Sí, eso también tiene que ver quizás mucho con, si bien el entorno, también ciertos factores culturales que llevan a la gente a tratar de darle validez a su propia opinión. También encontramos que el sujeto número 1 era mucho mejor manteniendo un hilo temático en la conversación, mientras que el sujeto número 2 tendía a dar brincos entre sus ideas con respecto a lo que le decía o le respondía al sujeto número 1. Esto pues tiene el problema de entorpecer la comunicación efectiva, pero puede obedecer a varios factores. Es probable que el sujeto no tuviera muy claro el tema a hablar, o bien que sí tuviera el tema claro, pero no una forma correcta, clara en su haber, en su bagaje de cómo expresar esa idea que él ya tenía. Y eso se evidencia, digamos, entre un párrafo y otro de la conversación, o entre un comentario de un sujeto y el otro. Mientras que el sujeto número 1 mantiene una idea entre párrafo y párrafo, el sujeto número 2 en una intervención dice una cosa, en otra salta a un tema, si bien relacionado, que va por otro lado, por otra línea temática. Otra cosa que puede influenciar en eso es, bueno, obviamente los nervios de tener una cámara encima mientras uno tiene una conversación casual. Puede ser un factor que tenga que ver con todo esto. De modo que este fue nuestro análisis, fue un análisis bastante breve, tratamos de hacerlo muy sintetizado, muy práctico y dar
ideas y tener los conceptos lo más claro posible. Muchas gracias por todo y esperamos que estén muy bien.